Vamos a hablar de algo que es literalmente una cuestión de vida o muerte en muchísimos entornos de trabajo. La seguridad en los trabajos en altura. Es un tema lleno de detalles y son precisamente esos detalles los que marcan la diferencia. Vamos a desglosarlo todo para que quede bien claro. Para empezar, quedémonos con un número, solo uno. 2. 2 metros. Esta es la cifra que lo cambia absolutamente todo, porque según la legislación española, en cuanto se supera esa altura, cualquier trabajo pasa a considerarse trabajo en altura, y eso activa toda una serie de protocolos de seguridad que no son una sugerencia, son una obligación. Y aquí tenemos la definición formal, la que viene directamente del Real Decreto 2177/2004. ¿Pero qué significa esto en el día a día? Pues que no hablamos solo de estar subido a un andamio, hablamos de cualquier situación con riesgo de caída a un nivel diferente, ya sea en cubiertas, postes, plataformas, zanjas. Si hay un desnivel de 2 metros o más, estamos ante un trabajo en altura. Y eso exige un protocolo de seguridad que no se puede negociar. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos la gravedad de una caída. Luego, veremos la normativa que lo sustenta todo. Hablaremos de la regla de oro que siempre hay que aplicar. Desgranaremos el equipo de protección. Veremos prácticas clave de seguridad y cerraremos con la idea más importante, que esto es un sistema completo, no solo un arnés. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es tan importante este tema? Entendamos bien el riesgo al que nos enfrentamos. Pues porque las caídas a distinto nivel siguen siendo, por desgracia, una de las principales causas de accidentes laborales graves y mortales. Y lo interesante es que casi nunca ocurren por una única razón. Suelen ser una especie de tormenta perfecta, una combinación de factores. Por un lado, los humanos, la falta de formación, ese exceso de confianza de «esto lo controlo», o simplemente una mala práctica. Y por otro, los factores materiales, una superficie que resbala, la falta de una barandilla, un equipo que está en mal estado. Para prevenir hay que actuar en los dos frentes, en las personas y en el entorno. Vale, pasemos al esqueleto de todo esto, la normativa. Porque aquí no vale la improvisación. Estas son las reglas de juego y hay que conocerlas. La base de todo, el pilar fundamental, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95. Esta ley es el paraguas que cubre toda la seguridad y salud en el trabajo en España. Pero lo que nos interesa de verdad para este tema llega en 2004, con el Real Decreto 2177. Este decreto es como un zoom que se centra específicamente en los trabajos temporales en altura, reconociendo que tienen un riesgo muy particular y que necesitan reglas propias. Y aquí está el meollo de la cuestión, el punto clave. La responsabilidad principal, por ley, recae en la empresa. No es una opción, es una obligación legal. ¿Y qué obliga la ley? Pues a evaluar cada uno de los riesgos y a partir de ahí a tomar las medidas necesarias para eliminarlos, o si no es posible, para controlarlos. La improvisación aquí no tiene cabida, está literalmente prohibida. Muy bien, vamos ahora con lo que podríamos llamar la regla de oro de los trabajos en altura. Si hay que quedarse con una sola idea, una sola jerarquía, es esta. Esta frase, sacada tal cual del Real Decreto, es brillante porque lo resume todo. Antes de pensar en ponerle un arnés a una persona, hay que pensar, ¿puedo poner una barandilla, una red de seguridad, un andamio certificado y seguro? La protección colectiva siempre, y repito, siempre va primero. ¿Por qué? Porque protege a todo el mundo por igual y, lo más importante, elimina el riesgo de raíz. La diferencia es fundamental, es de concepto. Una barandilla, que es protección colectiva, evita que la caída siquiera llegue a producirse. Es proactiva. En cambio, un arnés, que es protección individual, no evita la caída, solo actúa después de que ha comenzado, para detenerla. Por eso es, y debe ser siempre, el último recurso, cuando todo lo demás ha fallado o no es posible. Dicho esto, hay veces que la protección colectiva no es viable, y es entonces cuando entran en juego los EPI, los equipos de protección individual anticaídas. Hablemos de ellos. Es importantísimo entender esto. El equipo no evita la caída, la detiene. Es literalmente un sistema de emergencia. Es la última barrera entre el cuerpo de una persona y el suelo. Y como cualquier sistema que se precie, tiene varias partes que tienen que funcionar en perfecta sintonía. Para que sea fácil de recordar, se usa la regla del ABC. La A es de anclaje, que es el punto fijo, seguro y resistente al que nos conectamos en la estructura. La B es de body support, el soporte corporal, o sea, el arnés. Y la C es de conectores, que son todos esos elementos que unen el anclaje con el arnés. Mosquetones, cabos, absorbedores de energía. Si falla una sola de estas tres letras, el sistema entero colapsa. Y claro, cada componente tiene unos requisitos técnicos súper estrictos.
El anclaje, por ejemplo, tiene que aguantar un mínimo de 12 kilonewtons. A lo mejor el número no dice mucho, pero para que nos hagamos una idea, eso es más de 1.200 kilos. El arnés tiene que cumplir la norma europea EN 361, que garantiza que reparte bien la fuerza del impacto. Y todos los conectores tienen que ser compatibles entre sí y, por supuesto, revisarse antes de cada uso. Vale, ya tenemos el equipo. Pero tener el mejor equipo no es suficiente. Hay que entender un poco la física que hay detrás, los conceptos que, literalmente, mantienen a una persona con vida. El factor de caída. Suena muy técnico, lo sé, pero la idea es bastante simple. Mide cómo de brutal va a ser el frenazo de la caída. No es lo mismo caer 1 metro con 2 metros de cuerda que caer 2 metros con solo 1 metro de cuerda. El segundo impacto, el segundo tirón sobre el cuerpo, va a ser muchísimo más violento. La clave para controlar esto es la posición del anclaje. Si está por encima de la cabeza, el factor es 0, la caída es mínima y el impacto es muy bajo. Es la situación ideal, la que hay que buscar siempre. Si el anclaje está a la altura del arnés, el factor es 1, es aceptable. Pero si el anclaje está a los pies, algo que nunca debería hacerse, el factor de caída es 2, y la fuerza de choque puede ser altísima, muy peligrosa para el cuerpo. El segundo concepto vital es la distancia libre de caída. A ver, de nada sirve el mejor sistema anticaídas del mundo si nos vamos a estampar contra el suelo antes de que se active. Hay que calcular el espacio que necesita para funcionar, la longitud del cabo, lo que se estire el absorbedor de energía, la propia altura de la persona. Si la suma de todo eso es mayor que la altura a la que estamos del suelo, el sistema no sirve para nada. Pero mucho ojo, porque el peligro no termina cuando el arnés detiene la caída. De hecho, ahí empieza otro, uno muy silencioso y muy peligroso. Al quedar suspendido e inmóvil, las cintas del arnés presionan las piernas, la sangre se acumula ahí abajo y deja de llegar correctamente al corazón y al cerebro. Es una emergencia médica gravísima que se conoce como trauma por suspensión o síndrome del arnés. Menos de 15 minutos. Hay que grabar a fuego este número. Es el tiempo crítico que se estima que tenemos para rescatar a una persona que ha quedado suspendida antes de que ese trauma por suspensión pueda causar daños irreversibles o incluso la muerte. Por eso, nunca, jamás, se debe empezar un trabajo en altura si no hay un plan de rescate detallado, conocido y ensayado por todo el equipo. Y todo esto nos lleva a la idea final, al concepto que lo une y le da sentido a todo lo que hemos visto hasta ahora. La seguridad en altura no va de comprar un arnés, es un sistema, una cadena. Empieza con la ley, que nos da el marco, exige una planificación y una evaluación de riesgos meticulosa. Prioriza siempre la protección colectiva y solo como último recurso utiliza los EPIs adecuados. Pero incluso entonces necesita una formación correcta sobre técnicas como el factor de caída y, crucialmente, tiene que estar respaldada por un plan de rescate inmediato. Si falla uno solo de esos eslabones, la cadena se rompe. Y con esto cerramos. Como hemos visto, la cadena de supervivencia en trabajos en altura es compleja. Tiene muchos eslabones. La ley, el equipo, la técnica, el plan de rescate. Pero como toda cadena, se rompe por su eslabón más débil. Así que la pregunta es, ¿cuál suele ser ese eslabón que más a menudo pasamos por alto? Quizá la única respuesta segura sea tratar a cada uno de ellos como si fuera el más importante de todos.